Entonces, quiero que vayamos ahora a la nota 14, entramos en las tres últimas, y quiero que leamos en cuanto a una frase que también es muy trillada, muy utilizada por la gente de la iglesia, y quizá en algunos casos mal utilizada, ¿no? Porque es la de, pero el día y la hora nadie sabe, ni a los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto en muchos casos también se utiliza como para decir, la venida de Cristo está muy lejos, Cristo va a venir, pero dentro de 20 años, 30, 40... Bueno, esta expresión, pero el día y la hora nadie sabe, ni a los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, Mateo 24, 36, aunque nos hablan en otros puntos donde también dicen ni el Hijo, sino solo el Padre, puede tener un cumplimiento exacto, o sea, ¿tiene un cumplimiento literal? Sí, seguramente, pero hay que atender al contexto también, o sea, esto forma parte de un hebraísmo, como así también cuando él nos dice, vengo como ladrón en la noche, esto también es parte de un hebraísmo, porque cuando estaban los sacerdotes en el templo y se encargaban de mantener la llama encendida para que no se apagara durante la noche, siempre había como una especie de vigilante que pasaba por las noches para comprobar si el sacerdote estaba controlando que la llama no se apagara. Y había casos que si el sacerdote se dormía, la persona cogía las ascuas y se las echaba alrededor de lo que es el vestido, entonces eso se le prendía y le sorprendía como ladrón en la noche porque el sacerdote no se esperaba que llegara y entonces salía desnudo, sin la ropa, y eso tiene sentido también con lo que nos dice para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, pero el vengo como ladrón en la noche es otro hebraísmo, retomado de ahí, ¿vale? Que sirve para exhortarnos a que no nos pille desprevenidos la venida, pero también, entonces, por eso vamos a hacer la lectura también de esta frase, pero el día y la hora nadie sabe, ni a los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porque hay otro hebraísmo que es el de, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es una cita de Juan 14, 3, me parece que es, el Evangelio de Juan, donde nos habla de las moradas celestiales, que lo vamos a ver luego en un punto, en una de las notas, en la penúltima, aunque a lo mejor leemos primero esa antes que las trompetas, pero bueno, sí, en la casa de mi Padre, versículo 2, Juan 14, 2, toda esa idea. Entonces, eso en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es una parte de un hebraísmo porque los judíos elegían de muy jóvenes a sus parejas, entonces se iban se hacían como una especie de compromiso con la mujer elegida y, le decían a la novia, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ti, y vendré y te tomaré. Eso se decía, ¿no? Entonces, la persona que le había pedido matrimonio a la mujer se iba a la casa de su padre, preparaba, acondicionaba el lugar donde iban a vivir la pareja, y luego ya, una vez que estaban ya preparados, pues se unían y se iban a la casa del padre, ¿no? Y en ese caso era el padre el que daba la orden. Entonces, por eso también nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Es todo también parte de un hebraísmo. Entonces, tiene un sentido a que Dios lo utilice, pero por eso tampoco a lo mejor tenemos que tomar tanto las cosas a la literalidad misma de que Cristo no sabe. Te quiero decir, cuando estaba aquí Cristo no, pero siendo que es parte de Dios, que es parte del mismo Dios, quizá pueda no saberlo, no tener el momento preciso, pero bueno, que las cosas quizá no van tanto por ahí. Entonces, vamos a leer esta nota 14. Pero el día y la hora nadie sabe, ni a los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Un versículo muy utilizado, demasiado trillado incluso por personas que en el fondo no desean el regreso de Jesús. Se usa por muchos como vía de escape para dar la idea de que su regreso está muy lejos, ¿no? Pero ¿se trata de una frase únicamente literal o tiene más significado del que aparenta? Aquí nos vamos a meter a John Hakese o el día escondido. Nadie sabe el día ni la hora. Esto es un hebraísmo y quiere decir que, al igual que las parábolas, no es algo que simplemente debamos aceptar y repetir sin buscar más allá sobre esta idea. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esto nos habla en Levíticos 23, 24. Entonces nos está hablando de la fiesta de Rosh Hashanah o la fiesta de trompetas, ¿no? Donde se incluye este John Hakes. Entonces, Dios menciona el primer día del mes de Tirri, así que en esa cita se refiere al Rosh Hodesh o el día de la luna oscura, la luna nueva.
El mes lunar comienza con la luna nueva contabilizándose como primer día del mes, pero para realizar un cálculo de días y ubicar el sábado, este día no se incluye por ser el día oscuro, debido a que la luna no es visible. Por lo visto, este proceso puede variar entre 24 y 48 horas en función del mes, y por ello el calendario lunar a veces alterna de 12 a 13 meses. El cálculo del sábado entonces se empieza a realizar a partir del día siguiente a Rosh Hodesh, Yom HaKesed o día escondido. La fiesta de las trompetas, Yom Teruah, se celebra en el primer día del mes séptimo, Levítico 23-24, que es la que hemos leído. Esta primera fiesta de otoño, debido a ese periodo no visible del ciclo lunar, que varía su duración en función a la posición de la Tierra respecto al Sol, también es llamado en el pueblo judío como Yom HaKesed o día escondido. Personalmente, por lo que he podido investigar sobre esta fiesta, al ser un día indeterminado en el calendario y estar sujeto a cuando la luna empieza a mostrarse visible, la convocación con el shofar la hace un sacerdote desde lo alto de un monte en el preciso momento en el que la luna comienza a verse. De ahí que al no estar sujeto a un día y tiempo exacto se utiliza la afirmación de el día y la hora nadie sabe. En realidad son dos testigos los que avisan al Sanedrín y ellos tocan el shofar, ¿no? Entonces, ¿tiene algún sentido esta expresión con respecto al cumplimiento del evento del arrebatamiento que debería llevarse a cabo por el orden cronológico que Dios estableció en sus santas convocaciones y que Cristo vino a manifestar en su persona con la fiesta de las trompetas? Yo creo que solo Dios lo sabe, pero creo que puede tener mucho sentido, además de que nos hable de esa frase, hablándonos a la iglesia, porque bueno, este primer día de Tirri, en la fiesta de Rosh Hashanah, se toca la trompeta, ¿vale? En realidad el toque consiste en series distintas de 30 toques de trompeta cada uno. Esta serie de 30 trompetas concluían con un toque de 10 trompetazos, ¿vale? Entonces al final se realiza un último toque prolongado que se llama el Tekiah Gedolah. ¿Qué significa el gran toque? Entonces, ¿por qué puede ser, de hecho, el día y la hora que nadie sabe? Uno, porque cuando esto se anuncia, en base a las trompetas, están pendientes simplemente de que el halo inferior de la luna se muestre, ¿no? Para empezar a hacer los toques. Pero porque además los toques se hacen, pero como nadie puede saber exactamente el minuto exacto, ahora hoy en día se puede más o menos calcular, pero incluso si tuviera una relación y lo vamos a ver luego, el tema de a la final trompeta, aunque tiene un sentido en el texto original con el toque mismo de la trompeta, el final del toque, pero podría incluso tener que ver, si se llevara a cabo en una fiesta de trompetas el arrebatamiento, con que en ese gran toque, al final de ese gran toque, se produzca el trompetazo de Dios. Podría tener que ver, yo no lo descartaría, que coincidiendo con ese gran toque se produzca la convocación de Cristo. Para mí no me resultaría para nada descabellado que pudiera ser así, porque como consiste en una serie de 100 trompetazos, pues tampoco nadie va a poder decir exactamente a qué hora va a ser el último trompetazo. Eso va a tener que ver, pum, pum, pum. ¿Quién sabe exactamente? Si ni siquiera se sabe con precisión en qué instante en ese punto de Israel se va a empezar a ver la luna desde donde ellos tocan, ¿no? Por eso también está indeterminado en ese sentido. Se puede tener ahora una referencia en base a los programas astronómicos y tal. En este caso este año se empieza a mostrar el 21 de septiembre, parece que es ahí. Y bueno, pero el momento exacto, a lo mejor coincidiendo con ese gran toque, no se sabe. A pesar de que ahora se conozca el día, no se sabe en qué minuto exacto va a ser el toque de la trompeta, ¿no? En ese caso de que coincidiera así, y yo no lo tomaría como algo, no lo descartaría, desde luego. Entonces, bueno, pues ya que hemos retomado ahora esto del gran toque, finalmente sí lo voy a hacer así. Voy a leer en el orden en el que lo escribí, pero bueno, antes de pasar ahí, quería hablar un poco, solo un par de cosas respecto a esto de las trompetas. Bueno, es que lo quería mirar, lo tenía así, ahora es que no tengo aquí la conexión, tendría que volverlo a reiniciar y lo dejaría, pero bueno, hay como los toques de trompeta son diferentes tonos que se hacen, ¿no? Es así, y concluye con ese Tekiah Gedolah. Simplemente os quería leer los nombres, pero bueno, no es algo tampoco tan importante. Vamos a ir con
no es algo tan importante para con la temática, ¿no? Entonces, bueno, como pensaba que lo tenía ya abierto... Como sí lo voy a retomar inmediatamente después de haber leído esa nota 15 que estuvimos hablando de todo respecto a la trompeta de Dios, Salpingos, Salpingui, trompeta de convocación, voz de trompeta, y el día que lo grabé tenía también el ordenador, pero me había ido la conexión, tenía que haberlo reiniciado, y bueno, pues hoy aprovecho que justo voy a hacer ese corte para dar... Bueno, son datos que no tampoco es que vayan... Pero bueno, como para hilarlo con el tema de la trompeta, va a venir bien porque ya hablamos de que el primer día de Tirri en Rosh Hashanah se toca la trompeta, se hacen tres series de 30 toques sucesivos de trompeta, ¿no? Entonces, después de eso, estas 3 series de trompetas concluían con un toque de 10 trompetazos, haciendo un total de 100 trompetas, ¿no? Y entonces ese final de los 100 toques se realiza con el último toque prolongado que se llama Tequia Gedolá, que significa el gran toque. Y yo ya lo dije que en el cumplimiento de Dios y en el hecho... Porque hay una parte importante que es verdad que nos dice ni el Hijo sino solo el Padre, ¿no? Ni los ángeles del cielo ni el Hijo sino solo el Padre. Y es verdad como que especifica y aclara que eso es así. Y en cierto modo yo creo que eso daría lugar a que verdaderamente podría ser en cualquier día. Pero el hecho de que la propia expresión sea también un hebraísmo puede tener algo de sentido simbólico, de sentido más allá quizá de lo literal. Aunque es verdad que las palabras de Jesús parece como que determinan que podría ser en cualquier día, yo creo que si Cristo cumplió también todas las fiestas, pues evidentemente tendría que cumplirlo, al menos parece, en fiesta de trompetas, ¿no? Debería ser así. Y el hecho del final del gran toque, ya lo dije, no hay un momento exacto en el que se pueda conocer días antes el minuto concreto en el que se va a empezar a ver ese halo lunar, que de hecho... Tenemos justo, no sé si se ve, pero tenemos justo ahí la luna llena, está así en un tono un poquito, ¿no?, anaranjado, ¿no? Bueno, está así, está bonita. Bueno, y entonces no se ve exactamente ese tono, o sea, ese halo lunar, del momento en el que sale, entonces no se puede, y es que es el día escondido, es que puede tener un cierto sentido en eso, ¿no? Entonces el día y la hora, y tampoco se va a saber si verdaderamente Cristo hiciera coincidir con que ese Tequia Gedolá tuviera un cierto sentido, a que fuera referente al final trompeta, aunque sabemos que el final trompeta tiene un sentido de concluido el toque de trompeta, pero a lo mejor concluido ese toque de trompeta es el trompetazo, ya lo dije, podría ser que incluso fuera coincidente en el tiempo, o sea, que Dios lo estuviera establecido así, y por eso, aunque cuando se empieza a tocar, como son una serie de 100 trompetazos, tampoco nadie, una vez que se empieza el primer trompetazo, nadie podría saber y decir exactamente va a ser en este momento el último trompetazo, en el que digo que cabría la posibilidad, que no la afirmo, yo por lo que veo, por todos los datos, creo que podría hacerlo incluso coincidir en el sentido de que Cristo fue crucificado en la Pascua, en la hora exacta, expiró en el momento en el que se degollaba al Cordero. Por eso digo que podría haber una coincidencia en tiempo, en momento, pero porque además está indeterminado y no se invalidaría el cumplimiento, ¿no? Porque nadie podría decir, insisto, incluso en el 70 toque, nadie podría decir exactamente en qué minuto se va a tocar el Tequia Gedolá, ese último gran toque, ¿no? Y que en ese momento hiciera coincidir Cristo en una fiesta de las trompetas, pues ese trompetazo de Dios que finalmente diera como resultado la transformación y el arrebatamiento, ¿no? Podría ser, yo no lo descarto, tampoco lo afirmo, pero no sé, no lo veo tan descabellado en el sentido de que precisamente Cristo a nivel simbólico es que lo cumplió todo, ¿no? O sea, lo cumplió en los tiempos, en los momentos, validando toda la simbología de la ley en su propio cumplimiento. Entonces, para mí tiene un sentido probable en que pudiera tener relación también con este Tequia Gedolá. Pero bueno, respecto a estos toques del shofar, quiero leer algo que vi en un blog, me lo dejé así en la página de favoritos, y nos dice respecto a estos toques, dice: los sonidos principales son 3 o 4 según se interprete. Estos son en el orden de cómo deben ser tocados: Tequia, Shevarim, Teruah, Tequia, el primero; segundo, Tequia, Shevarim, Tequia;
y el tercero tequia, terua, tequia. Entonces vamos a leer un poquito y dice: el sonido de cada grupo es repetido 3 veces, en total de 30 interpretaciones, durante los servicios matutinos del Rosh Hashanah. El shofar es tocado 100 veces, cada uno de los sonidos es tocado 3 veces, y este a su vez es repetido 3 veces durante el servicio, agregando 99 sonidos. Al final, después viene otro grupo de 10, haciendo 100 sonidos. Los sonidos cortados del Shevarim y Teruah tienen el propósito de hacer recordar los suspiros y lamentos del pueblo por generaciones, despertando en la persona el arrepentimiento y la idea de regresar al camino de Dios. Entonces, vamos a leer un poquito, nos lee aquí también del Tequia Gedolá, y nos dice: el Tequia Gedolá, el toque final, suena más como una nota alegre y recuerda el gran día, cuando el shofar mayor será tocado desde el exilio a todo el pueblo de Israel en la venida del Mesías. Entonces nos habla de Tequia o Tequia, que el significado es la explosión o el toque, es un sonido claro extendido como de trompeta. Significa reconocer que Dios es el Rey y suena así. Teruah, la alarma, son 9 notas pequeñas o más en staccato, en una rápida sucesión, y su significado es el de un pedido por piedad a Dios, y se escucha así. Y bueno, ahí podemos escucharlos concretamente en esta página. Seguimos leyendo. Luego os doy la página, entonces nos da incluso la opción de escuchar cómo suena este toque, ¿no? Entonces, el siguiente hemos leído Tequia, Teruah, vamos a leer Shevarim, el quebrantamiento, son 3 notas cortas en suspiro suave y significa ser doblegado o roto frente a Dios. Y suena así, nos da también la opción de escucharlo. Y por último tenemos el Tequia Gedolá, que es el gran soplido o la gran tequia. Esta es una nota aguda, sin corte y alargada, mantenida al máximo, según el aguante del trompetista. Y Tequia Gadolá es una nota mantenida al máximo, sin corte alguno. Bueno, luego nos hablan del shofar en las escrituras, sonidos del shofar, un poquito más, pero bueno, quería hablar un poquito de los diferentes tipos de toques, un poquito como para dar esa información que me había interesado el otro día, pero que no pude porque se me había ido la conexión y no quería estar reiniciando y tal. Pero bueno, hoy que tenía tiempo, lo he dejado ya preparado, pues lo leemos y ya está. Entonces, he visto en esta página más, he visto también sobre la doctrina del arrebatamiento, la postura doctrinal, entonces por eso no voy a tener problema en daros para que veáis incluso más información, estudio. Os doy el enlace de esta página y es elcaminogeek.blogspot.com. Entonces ahí podéis ver más información. Y bueno, me pareció, ya que iba a hacer la división y justo iba a quedarse en lo de la trompeta para reiniciarlo, me parecía bien retomarlo y bueno, pues añadir esto simplemente para que conozcamos los diferentes tipos de toques, un poquito también lo que significan cada uno. Y bueno, yo ya os digo que no descartaría el hecho de que Cristo cumpliera en los tiempos. Yo no descartaría ni para esta fiesta de las trompetas, que en teoría está, o sea, básicamente estaría enfocado al evento del arrebatamiento, ni como las otras, o sea, que tengan un cumplimiento y que tengan un cumplimiento en función a las fiestas, haciendo coincidir en las fiestas en momentos específicos. Yo, vamos, desde luego no lo descarto para nada. Pero tampoco, o sea, no estoy diciendo precisamente este año en la fiesta de las trompetas ha de ser así y en ese último toque. Yo digo que esto podría ser una posibilidad de que en el momento en el que vaya a suceder el arrebatamiento se hiciera coincidir con ese gran toque, con ese último gran toque, teniendo incluso un doble sentido, porque
el hecho de, como hemos visto en esta nota 15, que nos habla de a la final trompeta y que nos habla de Eshat y Salpingi, tendría incluso un sentido doble, ¿no? En caso de que lo hiciera coincidir con las trompetas que se toquen desde Israel por parte de los sacerdotes, pues que concluido el toque, finalizado el toque a la última trompeta de las 100 trompetas que da lugar al tequía, de las 99 trompetas que da lugar al tequía de Dolá, que al final, además de ese toque, se produzca en un instante, pero que concluido ese toque se lleve a cabo el arrebatamiento. Podría ser, yo no lo descarto, ya os digo, no lo afirmo, pero no lo descarto tampoco. Y tendría un sentido total, ¿no? En el sentido de la final trompeta terrenal con el final del toque de la trompeta espiritual y haciéndolo coincidir todo para que se lleve a cabo el plan de Dios. Eso sería magnífico, ¿no? Porque además, sucediendo así en una fiesta de trompetas, a lo mejor luego la gente, incluso sabiendo o siendo conscientes de cuándo ha sucedido, en el caso de que lo hiciera Dios coincidir, pues bueno, sería una prueba más evidente, ¿no? De que además, por conocer la historia, cómo Cristo ha cumplido esas, entonces el hecho de que se cumpliera ya también la fiesta de las trompetas, que en ese momento se produjera el arrebatamiento, pondría a la gente mucho más en alerta, ¿no? Quizás si sucediera en otro momento daría lugar como a más especulaciones que puedan ser utilizadas por los gobiernos de han venido extraterrestres, han secuestrado a la gente, la Tierra está evolucionando y entonces ellos han sido quitados, han sido apartados del medio, han desaparecido, simplemente han desaparecido porque su vibración, como eran religiosos, fanáticos, locos, se han desintegrado, ¿no? Tenían que desaparecer de aquí, sobraban. Puede ser, ¿no? Dar lugar, pero sin embargo, si lo hiciera coincidir en la fiesta de las trompetas, pues bueno, Dios también lo firmaría, ¿no? Como decir lo que queráis, pero en trompetas. Esto ha sucedido en mi fiesta y se ha dado cumplimiento a algo que yo ya había anunciado. Eso podría dirigir a la gente también a tener más en cuenta, ¿no? El cumplimiento de la palabra, que estudiaran más a cuándo se van a seguir produciendo los próximos eventos, porque a partir de entonces, pues bueno, sabemos por la palabra de Dios que son 7 años, ¿no? Y bueno, pues que sería un buen motivo por parte de Dios para nuevamente seguir certificando su obra, y yo no tengo dudas de que en cierto modo, o sea, el cumplimiento tiene que venir dado un poquito así, sin afirmar yo ni qué año, ni qué día exactamente, por eso, porque se tiene ahora un cálculo aproximado, pero decir exactamente, va a ser en este momento, en esta hora, precisamente el día escondido, o sea, la palabra no estaría invalidada en ese caso, no estaría para nada invalidada. Entonces, bueno, vamos a ir a la última nota, moradas celestiales. Venga, yo quiero que sea breve y que nos metamos directamente ya luego al último